Ahora vamos a recibir, tal cual ocurre en nuestro programa, y tal cual lo hemos anunciado por otra parte, a la economista, investigadora y docente Gabriela Mordecki pone la mañana en camino. Buen día, bienvenida Gabriela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo Te, en re- esta fría mañana, te pero recuerdo, soleada, ¿no? Lo cual está lindo. Gabriela querida, que hoy, en este momento, estamos ingresando la segunda mitad del año. Oh, es verdad, 1 de julio. Ujú. Te lo digo porque Bien. vos probablemente como todos nosotros hicimos planes a propósito de cosas a hacer, ya pasó la mitad del tiempo. Es cierto, pero bueno, no, hemos ido avanzando en Bien. diversas cuestiones. Pero bueno, lo que nos tenía preocupados era el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Que estaba todos ahí esperando hasta el último minuto ayer, bien sobre el final del día, ¿no? Finalmente se dieron a conocer la propuesta, ¿no? Es un proyecto de ley muy grande, de más de, no sé, 400 artículos, que además tiene como Ujú. muchos temas metidos, como siempre, es de este estilo, la ley de presupuesto, es estas leyes ómnibus que tienen la característica de estas de urgente consideración, o sea, tienen estos plazos perentorios que tienen que tratarse y aprobarse sí o sí. Si no se aprueba, sale igual digamos, ese es lo que tiene esta ley. Bueno, en general todos los gobiernos aprovechan para meter alguna otra cosa, además de realmente la rendición de cuentas, y más que rendición de cuentas, en realidad lo que, no, porque rendición de cuentas es rendir lo que ya pasó, ¿no? 2021 es a lo que, pero normalmente la cuestión se plantea en términos de, bueno, ¿cuánto vamos a revisar hacia adelante lo que se había propuesto en el presupuesto original, digamos, quinquenal, ¿no? Ujú. Que se aprobó en 2020. Y esa es un poco la novedad que, bueno, ha estado en la prensa, ¿verdad? En todos los titulares, de todos los diarios, de todos los informativos, estos millones de dólares que, bueno, nada, no son nada demasiado importante, capaz que suena como mucho, pero cuando uno lo empieza a dividir y a ver cuánto es en definitiva, es un aumento del gasto de alrededor de 2%, cuando uno lo mira en global, estos 226 millones de dólares, Ajá. más o menos, ¿no? Pero nada, va como dividido y bueno, hay que ver al final, digamos, no hay que tomar nada de esto como definitivo porque el poder que tiene el Parlamento es cambiar algunas partidas de un lado para el otro. O sea, esta es la propuesta del Poder Ejecutivo que supuestamente está negociada con todos los partidos de la coalición, que son los que tienen la mayoría para la aprobación, ¿no? Entonces, como que por ahí es que se iría, ¿no? Es No decir, sé, sí. me gustaría, incluso por lo que vos decís, que esta es una rueda que empieza a girar ahora y que por lo Mm, tanto recién empieza a girar, que mm. va a tener la instancia parlamentaria en sus dos cámaras y que por lo tanto en ese contexto uno puede suponer que haya modificaciones, aunque también, como advertís con mucha claridad, esto luce como fruto de un acuerdo político de los distintos sectores que integran la coalición. Por lo tanto, uno puede presumir que en la discusión desde la mirada del gobierno, muchísimo cambio probablemente no ocurra. Hay que ver qué rol juega y qué rol se le permite jugar en todo esto a la oposición. Pero esto lo iremos viendo y lo iremos descubriendo. Sí, A mí me no, capaz gustaría, que, perdón, no, otro punto bien interesante es que se firmó con COFE un acuerdo que parecía, ¿no? Ayer o antes de ayer, o sea, que parecía que no iba a salir porque justamente adentro de la ley de esta de rendición de cuentas había algunas medidas que, digamos, de reforma que no habían sido discutidas con los gremios y se suspendió, ¿no? La firma de este convenio salarial
y finalmente el gobierno sacó lo que les molestaba a COFE y firmó. Entonces, el tema del incremento salarial, como parecería que, bueno, ya está como acordado antes, ¿no? Que normalmente, muchas veces justamente son los gremios de las distintos, digamos, del sector público, de verdad, de las distintas reparticiones, los que presionan durante el proceso de la rendición, digamos que va pasando por las distintas cámaras. Pero bueno, ahora Sobre con este... esto, sobre esto último que decís, el buen dato que aportás a propósito del acuerdo con COFE, déjame recordarle al público y también a vos, que ayer estuvimos conversando con Martín Pereira hasta minutos antes de esa sesión prevista para las 2 de mediodía de ayer en ocurrir, es decir, que el gobierno quitaba esos artículos de la rendición. Acá hay un dato muy interesante que lo comentó Martín Pereira en la nota. Martín Pereira es el presidente de COFE, ¿no es cierto? Que ese artículo no solo era una mala noticia para los trabajadores y para el sindicato, sino que, lo dijo en estos términos, también era una mala noticia para el resto de los ministros. Digo el resto porque saco al ministro de Trabajo, pues se trataba de una iniciativa de la Oficina del Servicio Civil, con Conrado al frente, también integrante del Partido Independiente, que de algún modo le quitaba acción a los ministros a la hora de resolver determinados gastos. Y esto en este contexto parece que no le gustaba a ningún ministro. Por lo tanto, Ah, hubo una rarísima e inesperada alianza entre los ministros del gobierno, repito, con la excepción del Partido Independiente, y los trabajadores, por lo tanto, 2 más 2, en general es 4, todo iba a tocar en que los artículos iban a ser quitados antes de ser discutidos en el Parlamento. Ni siquiera iban a llegar a la rendición claro. como propuesta. Nada más, Claro, pero solo eso. digamos, desde el punto de vista de la conflictividad que normalmente se genera, tal vez este sea un punto en el cual, bueno, ya se acordó, así que como que hay menos para negociar. Y aquí aparecen, ¿verdad? Entre estos 226 millones de dólares que se anuncian, 70 millones son para los incrementos salariales extra, digamos, a los que ya tenía el proyecto, digamos, nada, la ley de presupuesto. Y esto viene, ¿verdad?, de cuenta de estos acuerdos que se firmaron, ¿no? Entonces, bueno, capaz que igual siempre, por supuesto, hay gremios que pueden pedir más, decir, no, nosotros no estábamos de acuerdo con aquello y, no, de hecho ya hay algunos paros programados por esta razón y por otras, del PIT-CNT, pero bueno, ahí siempre hay un accionar de los gremios del sector público que aparecen normal, ¿no? Presionando por obtener más recursos, más incrementos para las distintas cuestiones que tienen, porque sobre todo la educación, ¿no? Que ahí tiene un incremento importante, pero bueno, hay que ver cómo se divide, a qué va cada, ¿no? Cada partida y eso, y bueno, ese es como el tema de debate, ¿no? Bien, ¿estarías en condiciones, porque me parece interesante dialogar, hacer dialogar a esta rendición de cuentas, repito, con... Hay algunos datos que me parece que lucen objetivos, vos tenés que ayudarme acá. Por un lado, bueno, estamos hablando de 459 artículos, Sí, 226 millones de dólares. Y después déjame hacer, esto ya lo hice hace un rato, pero conversando contigo, dale. déjame hacer un brevísimo repaso de cómo titulan, cómo informan, ¿verdad? Simplemente para usarlo como puntapié inicial, los diarios, el asunto este de la rendición de cuentas. Dice Multimedio La R, ex La República. La ministra de Economía entregó el proyecto de rendición de cuentas, el incremento del gasto es de 226 millones, que se destinarán para educación, 45 millones, seguridad, 27 millones, hablamos de dólares, ¿verdad?
Ciencia y tecnología, 26 millones, y 70 millones se destinarán al aumento de los funcionarios públicos. Una de las novedades que incluye el texto está en su artículo 206, en el que se plantea derogar la ley de medios De medio, del ahí va. año 14. El país, ¿verdad? También habla del tema con el título El foco del proyecto de rendición de cuentas está puesto en la educación y seguridad. Sube el gasto en 226 millones. La ministra de Economía entregó anoche el proyecto y bueno, se dice a grosso modo el incremento presupuestal es 27 millones para seguridad, 45 para educación, 26 para ciencia, tecnología e innovación, 26 millones para salud y otros 31 millones que se reparten entre los organismos. Esto muy a grosso modo. Se propone Sí. también la creación de la Agencia Nacional Uruguay Audiovisual. Se trata de un ente no estatal de derecho privado que sustituirá a la Institución Nacional de Cine y el Audiovisual, y que se encargaría de la coordinación estratégica del ecosistema audiovisual. Los 70 millones de dólares restantes se desprenden de los convenios salariales con COFE y los sindicatos de la educación. Y esta recorrida incluye también la diaria, que subraya el Ejecutivo propone aumentar las partidas para educación, seguridad, salud y ciencia, y una drástica disminución de las tareas de AFE y la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y también el observador en su portada digital hace hincapié en que al presentar en el Parlamento el proyecto que prioriza la educación, seguridad, ciencia, innovación y recuperación salarial, se prevé también eliminar un 30% de la inversión en infraestructura, y ante esto la ministra de Economía dijo, a todos les dimos un poco. ¿Qué primeros comentarios te merece, haciendo las salvedades que ya hiciste y a cuenta de muchos más que podremos tener la oportunidad de conversar conforme se vaya discutiendo en el Parlamento? Sí, bueno, nada, depende un poco cómo se mire. Hay otras cosas incluidas, por ejemplo, nada, yo estuve mirando capaz que un poco más en detalle lo que tiene que ver con esto de ciencia, innovación y ciencia, tecnología e innovación, nada, que acá aparece este número de 26 millones, que parece un poco grande, que bueno, en realidad es mínimo porque es 0,03% del PIB, o sea, muy poquito, pero la mitad prácticamente va para esta nueva agencia de audiovisual, que bueno, no sé cómo eso es innovación, pero lo ponen como innovación. Digamos, si es una agencia que sustituye a otra y se le da más recursos, pero bueno, nada. Después hay 10 millones para innovación específicamente, que ahí sí se crean unos organismos que van a, y una serie de proyectos que tienen que cumplir con una serie de cuestiones, ¿no? Pero más en la línea de startups y apoyo a empresas innovadoras o a cuestiones, en proyectos, y a la ANI para los programas que tiene 4 millones de dólares más, lo cual es como poquitísimo, ¿no? Igualmente después hay como una serie de artículos que lo que hacen es generar o cambiar un mecanismo que en parte ya existía, para que las empresas puedan hacer, digamos, promover que las empresas tengan sus propios departamentos de ciencia y tecnología o de I+D o como le llamen, y permitir que parte de ese gasto se deduzca de los impuestos que pagan y bueno, fijan una cantidad de normativas, ¿no? Y se puede deducir 35%, 40% o incluso el 100% en determinados casos, cuando se contraten profesional. O sea, y eso, bueno, es gasto público que va a subsidiar a las empresas que hacen ciencia y tecnología, ¿no? O sea, no es gasto privado, o podría ser una parte pequeña de gasto privado, pero ahí también hay gasto público, pero que, digamos, esto beneficia a las empresas que lo realizan. Es cierto que es algo que es necesario, digamos, nada, que está bien promoverlo, pero
hay que tener en cuenta que hay otros posibles incrementos de gastos metidos, y como hay acá, deben haber también en otras cuestiones, ¿no? También siempre es interesante mirar cuáles son las proyecciones, o sea, cuál es el escenario que el gobierno está planteando para este año. Bueno, el incremento del PIB ya lo había adelantado la ministra, ¿no? Hace unos días, de 4,8, y en base a eso es que en realidad se promueve este incremento del gasto, ¿no? Porque hay como un punto más de aumento del PIB con respecto a lo que se había proyectado anteriormente, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que aparece bueno, como se llamaba antes, espacio fiscal. Sí. Ahora no le han puesto ese nombre, pero es más o menos eso. Sin embargo, se proyecta que la inflación va a seguir muy alta, ¿no? Para este año, 8,9, y sí se espera una baja bien importante del déficit fiscal de 1,2, desde lo que estaba proyectado. Y en relación a eso, acaba de salir también el dato del resultado fiscal a mayo, y da un déficit de 3,3, ¿no? Que ya viene bajando de 4,2, que fue que cerró el año, ¿no? Ya tenemos casi un punto de baja, y eso va a seguir bajando porque, entre otras cosas, el fondo COVID, que también de eso se habló, que fue como 1,6% del PIB el año pasado, en 2021. Este año va a ser menos del 0,5, ¿no? 300 y pico de millones de dólares, ahí también lo comenta la ministra. Y bueno, ahí también, ¿no? Es gasto de una cantidad de categorías que disminuyen. Entonces, por ese lado, empieza a bajar. También el gasto, ¿no? Y digamos, estos incrementos son recién a partir de 2023, esto que se anuncia, ¿no? Es para 2023 y 2024, en muchos de ellos ya aparecen para los 2 años, pero bueno, veremos cómo termina la situación hacia el año, digamos, hacia el fin de este año, ¿verdad? Esto es como siempre raro, porque uno está en el año corriente mirando los resultados que suceden, y esto hay que pensarlo para el año que viene, que bueno, vaya uno a saber en algunos aspectos la situación, ¿no? Que también lo mencionan en el larguísimo documento, digamos, previo que hay, digamos, de la situación en la cual, digamos, se hace esta rendición de cuentas, que es, bueno, la situación internacional, con el fin del COVID, con el aumento con las políticas, el cambio en el signo de las políticas monetarias, sobre todo de Estados Unidos y también de la Unión Europea, y la guerra de Rusia y Ucrania, el incremento de los precios generalizados. Y bueno, al respecto de eso también hemos tenido una novedad ayer, que es que el gobierno finalmente decidió Claro. no aumentar los combustibles este mes, más allá de que esta regla, bueno, que está en la LUC, de que hay que mirar los PPI, comparar, y bueno, decidieron que no este mes, que hay distintos argumentos que se dieron, pero bueno, son una cantidad de noticias nuevas que tenemos, que en parte conforman como capaz que más que un economista se precisa un politólogo acá Exacto. para mirar digamos, esta serie de medidas, que además, bueno, muchos comentan que se da, ¿no? Salieron varias encuestas de opinión pública sobre no tanto la cuestión de cómo se ve al presidente, sino cómo se ve la situación, ¿no? Y ahí la preocupación por la situación económica es un tema que empieza a crecer. Y al respecto, capaz que otros datos que capaz que pasaron súper desapercibidos,
que salieron fueron los del mercado de trabajo, ¿no? Que también es un tema que preocupa, más allá de que la ministra habla de miles de nuevos puestos de trabajo generados, etcétera, etcétera. Bueno, el desempleo aumentó, o sea, viene aumentando desde enero, mes a mes, ya está en 8,1, y eso se da además en un contexto de, sobre todo, caída del empleo. No, no mucho, ¿verdad? Pero la combinación hace que, digamos, nada, que la tendencia que habían tenido estos datos del mercado de trabajo a mejorar del segundo semestre del año pasado, ahora paulatinamente empezamos a desandar ese camino, y yo creo que junio va a ser un mes aún peor, debido a que también se junta el fin de los empleos, de los jornales solidarios estos, que terminaron el 31 de mayo y recién vuelven ahora a partir de hoy, 1 de julio. Entonces, junio, 15.000 personas que tenían empleo dejaron de tenerlo, y ahora los nuevos van a ser 10.000, ¿no? Y es bastante, son números que seguramente la encuesta los va a recoger, y vamos a tener esos datos. También esto se conjuga con el fin de las obras, sobre todo de la parte más importante de UPM2, de la obra civil, que es la que más emplea gente. Era algo que se sabía, ¿no? Claro, pero bueno, eso va a empezar a redundar en menos gente empleada y aumento de desempleo, porque bueno, toda esa gente queda ahí. Y esto es en el interior del país, que bueno, también se apareció este discurso de, es el interior del país, son las agroexportadoras que generan empleo, pero bueno, este gran proyecto que tiene una cantidad de obras a lo largo de todo el país, gran parte de ellas en el interior, bueno, cuando finalice, sí, va a tener este otro efecto. Entonces, estamos parados en un momento en el cual capaz que el año pasado e incluso este año todavía vamos a tener un crecimiento de la economía en forma importante, pero hacia adelante las cosas como que no aparecen tan claras. ¿Hacia adelante cuánto? Bueno, digo esto, el segundo semestre, el año que viene, la economía se enlentece en parte por el fin de estas grandes obras que habían dado tanto impulso, porque bueno, además, o sea, cuando la economía cae fuerte, después rebota, pero bueno, después que llegamos al nivel que teníamos antes, bueno, ahí se precisan cuestiones nuevas para seguir creciendo. Y bueno, desde ahí hay algunos proyectos, nada, muy impresionantes que ha presentado el gobierno, pero que todos van a demorar unos años, digo, no van a ser para la semana que viene, ¿no? Y todavía algunos que están en discusión, y etcétera. Entonces, eso es un tema. Y además, cuando uno mira, digo, simplemente para redondear esta situación, que tenemos, ¿no? Este incremento interesante que tuvimos del crecimiento, luego de la fuerte caída, ¿verdad?, del 2020, ¿no? ¿Cómo se repartió ese crecimiento? ¿A quién fue ese fruto? ¿No? Y como ya lo hemos visto en otras columnas, son los sectores agroexportadores los que más se han beneficiado, y la construcción, cuando uno lo mira sectorialmente, pero cuando lo miramos en los ingresos de quién es que aumentan, bueno, caen salarios reales, y, o sea, todo lo que, y que aumentan, bueno, la recaudación del gobierno, que aumentó mucho, ¿no? La parte de los impuestos, y también las rentas empresariales, que uno lo ve sobre todo, bueno, en algunos indicadores. El Banco Central tiene un indicador de excedente de la industria exportadora, que viene aumentando muy fuerte, y también tenemos, bueno, lo que recoge la DGI en el pago de impuestos, ¿no? La parte de los impuestos de tanto el IRAE como el IMEVA, como, digamos, ¿no? Los impuestos a las empresas generales y los agropecuarios,
tienen un incremento muy importante. Entonces, bueno, por ahí viene la cosa. El presupuesto nacional es como una oportunidad donde los distintos ministerios, a través de sus distintos programas, ¿verdad?, presionan para poder obtener algo de este incremento de fondos. Ujú. Y bueno, nada, veremos en qué se traduce finalmente, pero, digamos, todo el mundo, digamos, en general, uno cuando lo empieza a mirar parece mucho el total, porque además lo disfrazan un poco con esto de pasarlo a dólares, debido a que como el dólar está muy bajo, es más, ¿no? Sí, pero Luce también como más. y sí, pero si lo pones en porcentaje del PIB, que es lo que hay que hacer, el PIB también va a ser más alto porque el dólar está muy bajo. El PIB este año será alrededor de 70.000 millones de dólares, ¿no?, saltando del 60.000 del año pasado, por esta conjunción de alta inflación, suba digamos, el incremento y baja del dólar, ¿no? Entonces, cuando lo pasamos a porcentaje, ¿no?, si el PIB lo ponemos también en dólares, estos porcentajes son bajitos, ¿no?, chiquitos. En relación incluso al incremento del gasto. ¿Y por qué? Porque, bueno, más allá de que incrementa el gasto, el déficit va a seguir cayendo, quiere decir, los ingresos van a seguir aumentando por encima del gasto, y el gobierno tiene su objetivo de dejar el déficit digamos, en cumplir con el objetivo inicial de, no me acuerdo si era 2,5 al final del periodo o incluso menos. Ujú. Entonces, bueno, nada, había más espacio, se decidió mantener el objetivo de bajar el déficit y repartir este incremento, bueno, entre distintos grupos, ¿no? La educación se habla mucho, pero bueno, gran parte es inversión, edilicia, apoyo a programas específicos, no sé, tenemos la reforma educativa, que de eso espero que hablen los que saben, no, yo no soy, estoy ahí, pero seguramente siempre para cualquier reforma se precisan más recursos, ¿no? Ujú. Y bueno, Sí, no, seguridad también, no sé en qué es que lo están programando gastar, pero esperemos que sea algo que le resuelva a Heber el problema de tener que alquilar patrulleros, no sé, que parecía como una idea un poco, no sé, descabellada, ¿no? Alquilar ujú. patrulleros, o sea, y bueno, si precisan, ahí calculo que hay fondos. La salud, bueno, creo que son fondos para ACE, todo, y bueno, ACE ha tenido un peso incremental de gente que se ha pasado más allá de que el mercado de trabajo muestra la caída de la informalidad, ¿no?, que ese es otro punto también importante, que allí se señala, que supuestamente quiere decir que la mayoría de los trabajadores tienen derecho a la salud por el FONASA y por eso acceden a las mutualistas. Hay muchísima más gente que se atiende directamente por salud pública, por ACE, y bueno, ahí se precisa incrementos también en esos fondos, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, digamos como que la realidad, perdón si fui como un poco pesimista, cuando uno a veces mira números y dicen aumentos, hay que festejar, todo es fantástico. Nada, hay que empezar a mirarlos en Digamos, detalle. me puedo quedar con el siguiente título ya en el final porque se nos va el tiempo. Dale. Hay un indiscutible aumento, digamos, no es una rendición con gasto cero, obviamente, pero ese aumento en el marco de lo que significa en el presupuesto de toda la República es un aumento más bien pequeño. ¿Está bien eso? Acotado, exacto. Bien. Y no, una cosa que nadie se tiene que olvidar es que la primer medida que tomó el gobierno cuando asume en 2020 fue disminuir todo el gasto 15%, salvo algunas cosas pequeñas donde esto no se flexibilizó. O sea, esa es como la partida, ¿no? Bien. 15% por debajo, y a partir de ahí
tenemos los distintos incrementos y entonces, bueno, con la recaudación O sea que subiendo, vos decís, teníamos ese espacio, por decirlo así, ¿no? bueno, nada, 2020 se lo comió con la pandemia y con el gasto en el Sí. COVID, etcétera, pero eso estaba ahí, ¿no? Y no lo tenemos. Entonces, no pensemos que es un incremento de gasto absoluto. Es arriba de un gasto que ya había caído en forma importante, Bueno, ¿no? Gaby, te mando un beso grande, cariñoso, te saludo a vos y Bueno, saludo a tu nieto. bueno, muchas gracias. Un saludo también para la audiencia. Esperemos que este fin de semana el sol se mantenga y podamos por lo menos bien abrigados salir a disfrutarlo un poco. Para la tarde te digo que se va a poner más oscuro la cosa y se anuncian Ah, lluvias, ¿eh? Para hoy. entonces, bueno. Pero parece Y que después bueno, vuelve el sol, parece. bueno, esperemos. Dale, bueno, un abrazo. Gracias, Chao, Gaby, hasta gracias luego. como siempre.